Hoy vamos a ver cómo trabajar con el analema. Para eso primero tenemos que saber qué es el analema, para qué sirve el analema y cómo se usa el analema. Vamos a empezar entonces hablando sobre qué es el analema. El analema es una figura que tiene esta formita de 8, la podemos tener en papel como la tenemos acá, que simboliza el movimiento del Sol a lo largo del año. De hecho, cualquiera podría construir su propio analema. Si sacara una foto al cielo todos los días del año, parado en el mismo lugar y a la misma hora, y superpusiera todas esas fotos, lo que vería sería esta formita de 8. Es el circuito que recorre el Sol a lo largo del año de nuestro planeta. Eso depende de nuestro planeta, depende de la inclinación del eje de la Tierra y depende de la traslación del planeta alrededor del Sol. Si viviéramos en Marte, de hecho en Marte el analema tiene forma de lágrima, pero vamos a quedarnos con el analema nuestro y ver para qué sirve. Ya sabemos lo que es. Se utiliza para dos cosas básicamente. Se utiliza para calcular la ecuación de la hora. Nosotros sabemos que no en todo el planeta la hora es la misma todo el tiempo. O sea, las localidades que están a nuestro este tienen la hora adelantada con respecto a nosotros y las localidades que están a nuestro oeste tienen la hora atrasada. Con el analema uno puede calcular esa diferencia de hora. Para la otra cosa que sirve el analema es para calcular la altura del Sol. Y esto permite, de un modo rudimentario, geoposicionarse en el planeta. Y esta es la utilidad con la que se ha trabajado en el analema, sobre todo en navegación a lo largo de la historia. Si nosotros miramos el analema, vamos a ver que en el eje horizontal superior, acá lo tengo cortado, pero tengo los cálculos para hacer la ecuación de la hora, y en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, tengo los valores para hacer el cálculo de la altura del Sol, que son los que vamos a usar nosotros. El analema, la figura del analema, tiene representados los meses a lo largo del trazo. Uno puede leer que a lo largo del trazo va a ir viendo que están escritos el nombre de los meses del año, porque en cada mes es la posición que tuvo el Sol ese día en el lugar determinado. Para poder utilizar el analema para hacer el cálculo de la altura del Sol, lo primero que tenemos que entender es qué es la altura del Sol. Acá tenemos un dibujito donde vemos a un observador y el Sol. La altura del Sol es el ángulo que forma el Sol con respecto al observador. En este caso son 45 grados. La altura del Sol puede tomar cualquier valor, pero puede oscilar entre dos extremos. 0, que es cuando el Sol no sale sobre el horizonte, eso solamente ocurre al norte del círculo polar ártico o al sur del círculo polar antártico, y el máximo valor que puede tomar es 90, cuando el Sol está justo sobre mi cabeza y no se proyecta ninguna sombra, que eso solo puede pasar entre los trópicos, en la franja intertropical, entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. En cualquier otra latitud, la altura del Sol puede tomar cualquier valor entre esos dos extremos. Para poder hacer el cálculo de la altura del Sol, la fórmula que vamos a utilizar es esta sencilla fórmula, en donde la H es altura del Sol, 90 grados es la máxima altura que puede tener el Sol, y la A simboliza lo que denominamos arco de meridiano, que es un arco, un ángulo entre la localidad que yo estoy analizando y la localidad en la que ese día el Sol está a 90 grados. Todos los días del año el Sol está a 90 grados en algún lugar distinto, que solamente puede estar entre los trópicos. Por eso las regiones intertropicales tienen climas más cálidos. Nosotros podemos hacer el cálculo de la altura del Sol en cualquier día del año, pero hay 4 días que son los días más destacados, por así decirlo, que son los días de los equinoccios o de los solsticios, y los tenemos anotados acá. Tenemos los valores promedio. Estos valores cambian todos los años. No siempre el otoño arranca el 21 de marzo en el hemisferio sur, no ocurre siempre ese día, ni siempre arranca el 21 de septiembre la primavera, pero tomamos esos valores de promedio todos los años para poder estar homologado en el planeta a los cambios de estaciones. Así que vamos a hacer de cuenta que estos son los valores reales. Y estas fechas, que son las fechas de cambio de estación, ocurren porque en ese momento el Sol está a 90 en un lugar determinado de la Tierra. Básicamente son 3 los paralelos de referencia que vamos a utilizar. Vamos a utilizar, dibujando el planeta, el ecuador, que sería el círculo máximo que divide el planeta en el hemisferio norte y el hemisferio sur, el trópico de Cáncer, que está a 23,5 grados al norte, y el trópico de Capricornio, que está a 23,5 grados al sur. Esta región, que se denomina región intertropical, es la única región del planeta donde el Sol, en algún momento del año, está a 90 grados sobre la cabeza. O sea, el Sol está justo arriba de mi cabeza.
Los días de equinoccio, que son el 21 de marzo y el 21 de septiembre, en el caso del 21 de marzo, en el hemisferio sur empieza el otoño, en el hemisferio norte empieza la primavera, y en el 21 de septiembre es al revés. En el hemisferio sur empieza la primavera y en el hemisferio norte empieza el otoño. En estos días de equinoccio, el Sol está a 90 grados en el ecuador. Por eso dice acá 0, latitud 0, Ecuador. Esos días, los días de equinoccio, tienen una característica importante. Esos días, en cualquier localidad del planeta, en cualquier punto del planeta, el día y la noche duran lo mismo, duran 12 horas. Por eso se llama equinoccio, igual noche. Las otras dos fechas importantes son los solsticios. El 21 de junio es el solsticio, en el caso del hemisferio sur, el solsticio de invierno. El Sol está a 90 grados en el trópico de Cáncer, 23,5 grados norte. En el hemisferio norte ese día arranca el verano. Y el solsticio de diciembre, que como fecha promedio es 21 de diciembre, el Sol está a 90 en el trópico de Capricornio, 23,5 grados sur. Ese día arranca el verano en el hemisferio sur, ese día arranca el invierno en el hemisferio norte. Estas fechas son las fechas de referencia. Y estos sitios, que son los sitios donde el Sol está a 90, los tenemos que saber de memoria. ¿Cuándo está el Sol a 90 en el 0? En el Ecuador, en los equinoccios. ¿Cuándo está en 23,5 norte? En el solsticio de junio. ¿Cuándo está en 23,5 sur? En el solsticio de diciembre. Sabiendo eso, podemos hacer el cálculo de la altura del Sol. Entonces, la formulita es 90 menos arco de meridiano. Vamos a repasar qué es el arco de meridiano. El arco de meridiano es la distancia que hay entre el sitio que estoy estudiando. Vamos a estudiar Comodoro Rivadavia, que es donde vivimos. Para poder trabajar con el analema y calcular la altura del Sol, tenemos que saber la latitud del lugar. En el caso de Comodoro, la latitud es en promedio 46 grados sur. Entonces, el arco de meridiano es la distancia que hay entre el sitio en el que el Sol está a 90 grados ese día y el sitio que yo estoy estudiando, que en este caso es Comodoro. Entonces, el 21 de marzo, ¿cuál es el arco de meridiano? El 21 de marzo el Sol está a 90 en el Ecuador, está acá. Y Comodoro está acá. El arco de meridiano es todo este arco. ¿Y cuánto mide? Y de 0 a 46, ¿cuántos grados hay? 46. O sea que ese día el arco es 46. Hago esta cuenta. 90 menos 46 y me da 44 grados. Más o menos esta altura que dibujé acá. O sea, cuando nosotros arrancamos el otoño y arrancamos la primavera, el día que arranca, el Sol está más o menos a 45 grados sobre el horizonte. 44 para ser preciso. Vamos a ver el cálculo para el solsticio de invierno. Que antes de hacer la cuenta yo ya puedo prever que el Sol va a estar más bajo, porque arrancamos el invierno. 21 de junio, ¿dónde está el Sol a 90? Está a 90 en el trópico de Cáncer, 23,5 norte. Es decir, está aquí. ¿Y cuál es el arco de meridiano? La distancia entre el sitio del Sol a 90 y el sitio de estudio, que en este caso es Comodoro. Aquí, o sea que el arco de meridiano es todo esto. Todo esto. ¿Cómo hago para saber cuánto vale? Y sencillo, hago 46, que es la latitud de Comodoro, más 23,5, que es la latitud en la que ocurre la declinación solar. Acá hago la cuenta, sumo, y esta resta me da 20,5 grados. Es decir, cuando arranca el invierno, el Sol está a 20,5 grados sobre el horizonte. La última fecha que puedo calcular sin analema es el inicio del verano, el 21 de diciembre. El día más largo para el hemisferio sur, el más corto para el hemisferio norte. Ese día el Sol está a 90 en el trópico de Capricornio, es decir, aquí. El arco de meridiano es la distancia que hay, repito, entre el sitio con el Sol a 90 y el sitio de estudio, en este caso es Comodoro. O sea que esta es la distancia que yo tengo que calcular para hacer A. ¿Cómo hago para hacer? Es una resta, porque es 46, que es la latitud de Comodoro, menos 23,5, que es la latitud en la que el Sol está a 90. Esa resta me da un valor que restado de 90 me da 67,5 grados. La máxima altura que el Sol puede tomar en Comodoro Rivadavia es 67,5 grados. Un detalle que me olvidé de mencionar es que el Sol recorre un arco a lo largo del cielo desde que sale por el este y se pone por el oeste. Recorre un arco. La altura del Sol se refiere al momento más alto del Sol, al ápice de ese arco, que siempre coincide con el mediodía. Así que cuando hablamos de altura del Sol estamos refiriéndonos a la altura del Sol al mediodía. La altura del Sol al mediodía, el día que arranca el verano en Comodoro, es 67,5 grados. La altura del Sol al mediodía, el día que arranca el invierno en Comodoro, es 20,5 grados. La altura del Sol al mediodía en cualquiera de los equinoccios en Comodoro es 44 grados. Esto puede servir, por ejemplo, para orientar un panel solar. Ahora vamos a ver cómo hacemos con el analema.
El analema me permite hacer lo mismo, trabajo con la misma ecuación, solamente que ya no me importa que sea un equinoccio o un solsticio, sino que puedo averiguarlo para cualquier día. De hecho, yo recomiendo que cuando tienen que trabajar con equinoccios y con solsticios, utilicen estas fechas y utilicen estos valores. Si usan el analema para hacer el cálculo en equinoccio o solsticio van a tener error, porque como les dije, estas fechas no son siempre así. Vamos a suponer el día de hoy. Hoy es 26 de marzo. Yo quiero saber, bueno, hoy ya pasó el mediodía, pero ¿qué altura tenía el sol al mediodía hoy? 26 de marzo. ¿Cómo hago? Para aplicar mi fórmula de altura del sol, yo tengo que averiguar A. Y A era el arco de meridiano entre Comodoro, en este caso, y el sitio en el que el sol está a 90. No sé dónde está 90 hoy, así que lo voy a buscar en el analema. Busco el mes de marzo. El mes de marzo está por acá. En cada segmento de mes yo voy a ver que el analema tiene divididas franjas de color blanco y color negro para poder diferenciar los días. Y están separados generalmente de 5 en 5 para poder contar bien. Si yo miro el 26 de marzo en el analema y proyecto hacia el eje vertical que está a la izquierda, voy a ver que me dice que la declinación solar, es decir, el sitio con el sol a 90 es aproximadamente 1,5 grados norte. Cualquier sitio del planeta que se encuentre a 1,5 grados norte va a tener el sol a 90 el día de hoy. Obtuvo el sol a 90 el día de hoy, dependiendo de si ya llegó o no al mediodía. Sabiendo esto ya puedo hacer los cálculos de modo sencillo porque la fórmula es la misma de siempre. Voy a calcular el arco de meridiano, que en este caso sería 46, que es la fecha de Comodoro, más 1,5, porque acá está el sol. O sea, tengo que averiguar todo este arco. Sería 46 más 1,5. Eso me da 47,5. Aplico la fórmula y ya tengo la altura del sol al mediodía el día de hoy. Obviamente que acá lo estoy mostrando con el cálculo de la altura del sol, pero yo podría preguntar, por ejemplo, ¿qué latitud va a tener el sol a 90 el día de mañana? Bueno, pueden probar a hacer ese ejercicio aplicando la misma fórmula y el uso del analema. Espero haber sido claro en la explicación.